ser humano siempre ha buscado una respuesta, siempre ha buscado una razón de ser de su existencia y para eso se enfoca en muchos aspectos de su vida, por ejemplo, en en construir una familia, en educarse, en realizar un trabajo, en realizar una actividad. Siempre el ser humano quiere desarrollarse porque para eso fuimos creados. No hay un ser humano que haya sido creado sin sentido, sino todos los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios con un propósito. Y a veces cuando nos enfrentamos a situaciones de dificultad, siempre buscamos dar respuestas a nuestras situaciones complejas desde muchas ópticas, haciendo responsables a las circunstancias, a los demás, a, a quizás que no tuve la oportunidad, a otras personas, e incluso muchas veces culpamos a Dios de todas las situaciones que nos pasan. Pero hoy, a través de la palabra de Dios, podemos darnos cuenta que realmente el ser humano, ese valor importante y trascendente que tenemos ante el Señor, debemos esforzarnos cada día por ser mejores, por crecer en nuestro ser, en nuestra esencia, y entender que como hijos de Dios estamos llamados a crecer, a ser santos, así como el Padre es santo. La primera lectura está tomada hoy del libro de Job, capítulo 9, versículos del 1 al 12 y del 14 al 16. Respondió Job a sus amigos: sé muy bien que es así, que el hombre no es justo frente a Dios. Si Dios se digna pleitear con él, él no podrá rebatirle de mil razones una. ¿Quién fuerte o sabio le resiste y queda ileso? Él desplaza las montañas sin que se advierta y las vuelca con su cólera. Estremece la tierra en sus cimientos y sus columnas tiemblan. Manda al sol que no brille y guarde bajo sello las estrellas. Él solo despliega los cielos y camina sobre la espalda del mar. Creó la Osa y Orión, las Pléyades y las cámaras del sur. Hace prodigios insondables, maravillas sin cuento. Si cruzan junto a mí, no puedo verlo. Pasa rozándome y no lo siento. Si coge una presa, ¿quién se la quitará? ¿Quién le reclamará? ¿Qué estás haciendo? Cuando menos podré yo replicarle o escoger argumentos contra él. Aunque tuviera razón, no recibiría respuesta. Tendría que suplicar a mi adversario. Aunque lo citara y me respondiera, no creo que me hiciera caso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 87. Llegue hasta ti mi súplica, Señor. Llegue hasta ti mi súplica, Señor. Todo el día te estoy invocando, tendiendo las manos hacia ti. ¿Harás tú maravillas por los muertos? ¿Se alzarán las sombras para darte gracias? Llegue hasta ti mi súplica, Señor. Se anuncia en el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en el reino de la muerte. Se conocen tus maravillas en la tiniebla o tu justicia en el país del olvido. Llegue hasta ti mi súplica, Señor. Pero yo te pido auxilio. Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y me escondes tu rostro? Llegue hasta ti mi súplica, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 57 al 62. En aquel tiempo, mientras iban de camino, Jesús y sus discípulos le dijo a uno: te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Él respondió: déjame primero ir a enterrar a mi padre.
Le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que echa mano al arado y sigue mirando atrás, no vale la pena para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre bondadoso, te damos gracias por todo lo que haces en nuestra vida. Gracias por la multitud de bendiciones. Gracias, Señor, por esa gracia que nos das de conocerte, de conocer tu palabra, de llenarnos de la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy te damos gracias, Señor, por tantas bendiciones que derramas sobre la humanidad entera. Pero no permita, Señor, que reneguemos de nuestras situaciones. Hoy, por el contrario, permite que sintamos bendiciones, que sintamos que tú estás, Señor, presente en cada situación que nosotros tenemos que vivir. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos ilumine, el que nos hable, el que abra nuestro entendimiento, para que podamos comprender tu palabra. Amén. En el libro de Job, en la primera lectura, Job se sigue quejando. Ya hemos visto cómo él perdió en un tiempo muy corto, perdió su riqueza, sus bienes, sus hijos y su salud. Y vimos cómo unos amigos llegaron a visitarlo, pero en lugar de esos amigos ser un aliciente, esos amigos ayudarlo pues a que pasara esa situación de dificultad, comienzan a recriminarlo y a sostener un diálogo con él donde consideran, y así se lo hacen saber a Job, que en qué ha pecado, en qué ha fallado él para que eh, pues que Dios haya permitido que Satán le tocara no solamente sus bienes particulares, sino su familia y a sí mismo. Entonces, aquí Job sigue hablándole a sus amigos, siguen discutiendo a pesar pues de su enfermedad, de sus dolencias en el cuerpo generalizadas. Él empieza a seguir hablando con sus amigos y empieza a indicar que Dios es, o sea, a señalar cuáles son esas grandezas que Dios tiene. Dice que estremece la tierra en sus cimientos y sus columnas retiemblan. Manda al sol que no brille y guarda bajo suyo las estrellas, que él despliega los cielos y camina sobre la espalda del mar. Creó la Osa y la Orión, las Pléyades y las cámaras del sur. Hace prodigios insondables, maravillas sin cuento. Si cruza, entonces aquí le está hablando y reconociendo la grandeza de la obra creadora del Señor. Sin embargo, lo recrimina al Señor diciendo que si pasara junto a él, no, ni siquiera lo sentiría, no lo mandaría a revisar, no lo miraría, no lo quitaría de en medio. Dice que así tuviera argumentos en contra de Dios, él siempre va a ganar. Entonces vemos aquí una actitud de queja, una actitud de, de dolor, de angustia, que no lo calma, ni siquiera puede saber que están sus amigos ahí con él, y no lo calma tampoco el reconocimiento de quién es realmente Dios. ¿Cuántas veces nosotros también no nos quejamos, no? Le echamos la culpa a los amigos, al esposo, a la esposa, a los hijos, al jefe, de no hacer las cosas como Dios manda, de hacerlas correctamente. Siempre estamos justificándonos en nuestras equivocaciones, en nuestros errores, diciendo que es el otro. No, es que mi papá me abandonó, mi mamá me abandonó, o mi esposo, mi esposa me hizo tal cosa y por eso yo hice otra. O sea, siempre estamos tratando de echarle la culpa a alguien.
y obviamente Dios nos escapa de esas personas que por alguna razón consideran que tienen esas dificultades, es porque Dios lo permite que suceda así. Pero todo tiene un plan, todo tiene un propósito, y es que ese dolor, ese sufrimiento, esas tribulaciones van a servir para fortalecer nuestra fe. Pero hasta este punto de la lectura del libro de Job, Job no ha aceptado que tenga equivocaciones, que tenga errores, sino por el contrario, dice que el texto lo define como un hombre bueno y un hombre religioso, pero es claro que no conoce realmente a Dios. ¿Y cuántas personas en el mundo no actuamos de esa manera? Quejándonos, diciendo que Dios es el culpable, eh, que si Dios existiera, pues no existiría tanta maldad en el mundo, tanta enfermedad. Pero tenemos que entender y comprender que no es Dios, es el ejercicio de nuestra libertad en el que hemos fallado, en el que hemos cometido errores, equivocaciones, delitos incluso. Es con esto, por eso que tenemos nosotros que siempre ser agradecidos con Dios frente a todas las circunstancias que vivamos y no quejarnos, no decir cosas en contra de su bondad y de su misericordia. Por eso esta primera lectura tomada del libro de Job nos debe enseñar a que siempre seamos agradecidos aún en las situaciones de dificultad, reconocer la gracia y la gloria del Señor en todas las circunstancias de nuestra vida. Que nosotros respiramos gracias a su bondad y a su misericordia. Y en el Evangelio entonces de San Juan, perdón, de San Lucas, Jesús le está diciendo a sus discípulos, van camino a Jerusalén y le dice a sus discípulos, eh, o uno de los discípulos le dice primero a Jesús, te seguiré a donde vayas. Y entonces Jesús le contesta, las zorras tienen madriguera y los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Entonces aquí está mostrando que si bien Jesús es el Hijo de Dios y como tal es dueño del oro y de la plata, en este caso específico, entonces, él está diciendo, aquí en la tierra yo no tengo donde recostar mi cabeza. Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero yo no tengo ni siquiera donde reclinar la cabeza. Entonces, aquí le está señalando que a este discípulo que le dice que te seguiré, le está diciendo, tú me puedes seguir, pero no podemos necesariamente, tenemos que llegar a no tener absolutamente nada porque las cosas, las personas, los apegos no nos permiten a nosotros avanzar. Y entonces aquí le está diciendo a este discípulo que le dice que lo quiere seguir, le está exponiendo, le está diciendo que el Hijo del Hombre no tiene absolutamente nada, que no busque riquezas, que no busque bienestar económico en las manos del Señor, porque no lo tiene. Entonces, en esta primera parte está señalando el Señor que si nosotros queremos seguirlo a Él, tenemos que estar dispuestos a, a no tener absolutamente nada en esta tierra, pero con la fe y la esperanza que vamos a tener y a ganar la vida eterna. Y luego entonces le pregunta a otro, le dice a otro que lo siguiera. Y el primero se ofrece diciéndole al Señor que él quiere, que quiere seguirlo a donde vaya. Y este otro entonces eh, le, ya le dice a Jesús, Jesús le dice, sígueme. Y él le respondió, primero déjame ir a enterrar a mi padre. No es que la razón que está dando este discípulo de enterrar a su padre no fuera fácil para el Señor. Él entendía y comprendía el dolor que tenía esta persona, pero tenía que darle el primer lugar a lo que era, es decir, al centro de la evangelización, al centro de ir a llevar esa buena nueva, esa palabra de Dios. Y entonces viene la tercera razón, donde él dice, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Entonces Jesús le contesta, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú vete a anunciar el reino de Dios.
Miren cómo en una de las condiciones humanas más normales y más naturales es el despedirse de sus seres queridos antes de hacer el correspondiente sepelio. Y aquí entonces Jesús le está diciendo que si Él no deja a los muertos, dice, deje que los muertos entierren a sus muertos, es decir, los que no creen, los que están apartados, los que están alejados, ellos son los que tienen que enterrar a los muertos y no, aquí como en este caso, un discípulo suyo. Igualmente entonces otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero ir a despedirme de mi familia. Y Jesús le contestó, el que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios. Aquí entonces está diciendo, dejen todo, dejen todo lo que tienen, todo lo que puedan tener para el seguimiento a Jesús, un seguimiento que con toda certeza va a tener éxito y prosperidad y más tarde o más temprano vendrá la recompensa. No quizás en este mundo, pero sí en la vida eterna. Por eso vamos a darle gracias al Señor y vamos a decirle, Padre Santísimo, te damos infinitas gracias por tu guía, por tus enseñanzas. Te damos gracias, Señor, porque cuidas de nosotros, porque siempre estás presente en nuestras vidas. Hoy te damos gracias, Señor, por toda tu palabra y te pedimos que nos ayudes a no quejarnos, a no mirar las cosas negativas y las circunstancias de dificultad en nuestra vida, sino que por el contrario seamos personas agradecidas y llenas de gratitud ante tu benevolencia, Señor. Hoy te damos gracias, Padre, por tu palabra y te pedimos que nosotros podamos entender que tu Hijo Jesucristo es todo y que así no nos dé nada, no tengamos nada material de nuestra familia, de nuestro tiempo. Tu Hijo Jesucristo, Señor, es el que debe reinar en todo nuestro ser. Por eso te pedimos que nos bendiga, Señor, y que nosotros guardemos todas tus palabras en nuestro corazón para que podamos hacerlas realidad y efectivas en nuestra vida. Amén.